parte de esta región y tuvieron relaciones de intercambio con varias culturas como el olmeca, mixtecos, entre otras. Actualmente aún siguen existiendo población maya, bueno, de origen maya en esa región, pero ya no es varia de la información que se tenía en ese tiempo, se perdió. Las tierras mayas cubren alrededor de 325.000 kilómetros cuadrados e incluyen toda la península de Yucatán, en estados como Chiapas y Tabasco en México. También cubre todo Belice y Guatemala y algunas partes de Honduras y El Salvador. El tipo de sociedad de los mayas. Los mayas tenían una organización jerárquica y se distingue de clases sociales. La primera, son los sacerdotes, que son los jueces de más alto nivel, que eran lo más importante sobre sus poblaciones. El que sigue son la nobleza, que son los jefes, los que practican, los que van a la guerra, y funcionarios de muy alto nivel. Los que siguen son los plebeyos, son los que hacían la caza, la agricultura y practicaban el comercio, eran personas libres que tenían algunas libertades y algunos hasta comunidades. Y los que están en la clase más baja, que son los esclavos, son los que cometieron algún delito y ellos servían como sacrificio. Uno de los principales puntos que ahorita voy a tocar son sus deidades principales, o sea, los dioses que ellos adoraban. Entre ellos se encuentra Itzamna, que es el dios del cielo, Kach, que es el dios de la naturaleza, Nanku, que es el más importante de todos, que significa Dios supremo o creador del universo, Itzchel, que significa Dios de la medicina, Kikichau, que es el dios del sol, Ekchau, que es el dios del cacao y comerciante, y Kukulcán, que su significado es dios de la serpiente. Los calendarios de los mayas. Entre muchos calendarios, los más a destacar son dos. El primero es Hab, que su ciclo consta de 365 días y es la que se aproxima al sol. Estos cuentan de 19 meses con 20 días cada uno y 5 extras que se juntan en total los 165 días. El otro es Tzolk'in, que es el calendario sagrado maya. Va de acuerdo al ciclo lunar y se utilizaba para la cosecha de maíz. Su actividad económica. Se sabe que la más importante en aquellas épocas era la agricultura y la caza. Que cazaban animales como jaguares, monos, conejos, tortugas, entre muchos otros. Y gracias a ellos, gracias a la caza y a la agricultura, se les permitía hacer comercio de aquellos. De la agricultura, el más importante era el maíz, entre muchas cosas. Ahorita voy a hablar de sus centros ceremoniales. Sus centros ceremoniales son ciudades que en su tiempo eran las capitales. Son bellos edificios tallados de piedra labrada con una arquitectura perfecta que hasta el día de hoy no se sabe cómo se realizaron aquellas obras. Entre las más famosas están Chichén Itzá, Ekbalam, Tikal, entre muchas otras, porque hasta el día de hoy se siguen descubriendo y se van a seguir descubriendo más, entre otras. Estas son una de las herencias que nos dejaron los mayas. Sus costumbres. Una de las costumbres que hasta aún el día de hoy tenemos es el Hanal Pisham, que es como el Día de Muertos en Yucatán. Esta tradición empieza el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre, en el que se pone una ofrenda a los que ya no están aquí. Este altar es un poco distinto a los que ya conocemos, tiene algunas
es un tema un poquito más extenso para abarcar, pero lo quería tocar. Entre muchas otras ceremonias está como la que es el ritual que se practica el 24 de junio, en donde los niños recolectan reptiles. También en la que se celebra la agricultura, que es cuando se hace la cosecha, entre otros. Las tradiciones. Se sabían, como ya había dicho anteriormente, que los mayas practicaban sacrificios, que esas son ofrendas a los dioses para obtener esperanza y seguridad y también éxito en las cosechas y en las casas. Una de sus tradiciones también eran adorar a los cenotes, que eran considerados la entrada del inframundo. En ese tiempo era muy escasa el agua, entonces los cenotes eran fuentes de agua y eran muy importantes para su día a día. También uno que no hay que olvidar es el juego de la pelota, que se practicaban en canchas como Quintana Roo, Yucatán, y siendo un deporte y un rito muy sagrado. Yo les voy a hablar sobre los mexicas. Los mexicas fueron una civilización mesoamericana fundada en la actual Ciudad de México, Tlaxcala, o en el Valle de Texcoco. Esta civilización se fue creando desde 1150 a 1521 después de Cristo. En la cultura mexica tenían varias deidades, pero sus deidades principales eran Huitzilopochtli, denominado también colibrí del sur o colibrí zurdo, con el simple hecho de que Huitzilopochtli era dios de la guerra, absorción del sol y patrón de los mexicas. Los mexicas honraban a Huitzilopochtli por beneficios, o sea, para que llueva y tengan siembras y cosechas. Al igual, lo honraban también para que puedan tener victorias entre sus guerras. Para poder honrar a Huitzilopochtli, ofrecían sacrificios humanos. Para poder hacer estos sacrificios humanos, los que los mexicas hacían era que a un ser humano vivo le arrancaban el corazón y se lo ofrecían al sol. En este caso era a Huitzilopochtli. Los mexicas, para su economía, ellos se dedicaban a la agricultura, a la chinamba, al trueque y al comercio. La agricultura pues se refería a sus cosechas y sus siembras, la pesca, la ganadería, entre varias otras. Al comercio se refería a cómo ellos comercializaban su producto hacia otros de sus mismas culturas. El trueque era intercambiar algo de igual valor o de mucho más valor a cambio de otro bien o otro producto. Los centros ceremoniales de los mexicas viene siendo el principal y el más primordial que aún permanece es el Templo Mayor, situado en el antiguo corazón de México, Tlaxcala. En este templo mayor, lo que realizaban mayormente eran las ceremonias y fiestas religiosas e incluso los sacrificios que hacían hacia sus dioses. Por eso se le denomina un templo sagrado para los mexicas. Los mexicas trabajaban dos tipos de calendario. El primer calendario constaba de los 365 días del año y se le llamaba en náhuatl Xiotpahuali. Y el segundo calendario, que constaba de los 260 días, denominado también Topawali. El primer calendario también era denominado calendario del sol, ya que gracias a este calendario los mexicas medían el tiempo para el aprovechamiento de sus cosechas y sus siembras. El segundo calendario se utilizaba más para poder
festejar o celebrar sus ceremonias regionales o los adivinatarios. Por eso ese constaba de solo 260 días del año. Entre sus costumbres y tradiciones que los mexicas tenían eran las ceremonias y fiestas religiosas, los sacrificios humanos, sus ritos que ellos realizaban, el juego de pelotas, la agricultura y la chinampa y la danza de rituales. Entre algunas tradiciones que ellos aún tenían era el Día de Muertos, y esa tradición nosotros aún no tenemos, al igual que esta es una gran variedad de manifestaciones artísticas, ya que algunas de esas costumbres y tradiciones aún no tenemos nosotros, pero no tanto como antes, ya que ellos antes hacían sacrificios humanos, algo que hoy en día ya no hacemos, pero que en esa antigüedad era algo normal de ver, ya que era algo que ellos ofrecían para sus dioses. Para aclarar, las chinampas eran un sistema de cultivo artificial que consistía en islas flotantes, construidas en lagunas y lagos, una actividad prehispánica para México y que en algunas culturas aún conservan. Y esto también vendría siendo un patrimonio para México, ya que es algo que viene desde la antigüedad hasta hoy en día. Existen algunas culturas o pueblitos que aún hacen este tipo de chinampas, ya que eran muy populares en su tiempo y servían tanto para la siembra como para la cosecha. El tipo de sociedad que los mexicas tenían era jerárquica, pues estos se conformaban mediante guerreros, sacerdotes, artesanos y comerciantes, al igual que los nobles. En esta civilización mexica se dividían en dos grupos principales, el de los pilpim o nobles y el de los mercehuatzil o gente común. En algunas ocasiones los de la gente común pasaban a ser de gran escala y se ponían arriba de los demás. O sea, vendrían siendo como la realeza o gente más adinerada. Estos grupos sociales se definían siempre antes del nacimiento. O sea, antes de que naciera el bebé o la persona, ellos ya tenían en claro lo que iba a ser, si un pilpín o un mequelehuatzil, o incluso alguien que deba ir en la realeza. Todo dependía de cómo se fuera desarrollando mediante fuera creciendo la persona. La cultura zapoteca fue una de las civilizaciones precolombinas más antiguas e importantes de Mesoamérica. Estas se ubicaban en los altos valles de Oaxaca durante el periodo preclásico y clásico, durante el año 500 a.C. al 900 después de Cristo, y abarcaron lo que hoy en día es el Estado de México en la parte de Oaxaca, Guerrero y Puebla. Los zapotecas contaban con varias deidades a los que ellos adoraban, entre ellos está Xipetotec, que era su dios principal. También está Pitao Becelao, el dios de la muerte y del inframundo, Pitao Cosobi, la deidad del maíz, Pitao Cosijo, el dios del rayo, la lluvia y de la naturaleza, Cosana, el dios creador, y Pecelao, la deidad de la muerte. Los zapotecas tenían un centro ceremonial principal, el cual era el Monte Albán. Este estaba situado en Oaxaca sobre los tres cerros naturales, el Monte Albán, el Gallo y Bonete. Los zapotecas tenían varias actividades económicas, en las que destacan la agricultura, donde cultivaban maíz, frijol, calabaza, chile y cacao. El comercio también era muy común entre ellos y entre otras culturas como la maya y la mexica, y la artesanía. Se dedicaban a la producción de cerámica. Otras actividades económicas no principales está la pesca, la caza y la recolección.
Los zapotecas tenían sus propias costumbres y tradiciones, en la que destacan la Guelaguetza. Era una fiesta de origen prehispánico basada en la cooperación entre todos los habitantes del lugar, al igual que el tequio. Era un trabajo comunitario que era obligatorio entre ellos para construir casas, caminos, carreteras, etc. Tenían fiestas religiosas y rituales, donde hacían celebraciones en honor a sus ancestros y sus dioses. Y también practicaban las artesanías y textiles, donde era elaboración de tejido, cerámica y joyería, con diseños que ellos mismos hacían. Y para finalizar con los zapotecas, tenemos el calendario y sus ritos. Ellos tenían dos calendarios, uno que se llamaba Pije y el otro Isa. Pije era un calendario mágico de 260 días, constaba de 13 prefijos ordinales y de 20 signos que se combinaban entre sí para formar los días. También tenemos el calendario Isa. Este era de 365 días, constaba de 18 meses de a 20 días cada uno y se basaba en el movimiento de la Tierra alrededor del Sol. Ahora los ritos. Ellos tenían tres ritos principales. Uno que era el funerario, donde creían que había vida después de la muerte. Así que ellos enterraban a los muertos con algunas joyas y objetos de valor en el Monte Albán. Después está el rito agrícola, que se consistía en hacer bailes y dar ofrendas a la naturaleza para que lloviera o tuvieran buenos cultivos. Y el último son los sacrificios y las ofrendas, donde pues es general, es prácticamente lo que hacían en los otros. Hacían algunos sacrificios humanos, daban comida, hacían bailes hacia sus dioses y sus creencias que ellos tenían. Siguiendo con la información, a mí me tocó hablar sobre los toltecas. Sus principales deidades de los toltecas era Quetzalcóatl, que era su deidad o su dios de sabiduría. Tlaloc, que era su deidad o dios de la guerra. Xipet Totec, que era su dios de la lluvia o de la renovación. Tonatiuh, que era el dios del sol. Centeotl, que era el dios del maíz. Y Mixcoatl, que era su deidad o dios de la casa. Su centro de ceremonias de los toltecas fue Tula o Toyam, actual Hidalgo, destacando por los atlantes, las pirámides de Tlahuizcalpantecuhtli, el palacio quemado y el juego de pelota. La economía de los toltecas se basaba en su agricultura, por el maíz, frijol, calabaza. El comercio que no sea agricultura fueron el comercio como obsidiana, el jade, las plumas, entre otros. También su economía fue a base de la caza, pesca y tributos de pueblos sometidos. La ubicación de los toltecas se establecieron en Tula, Toyam, actual Hidalgo, y su influencia se extendió por gran parte de Mesoamérica, incluyendo el centro de México y el norte de México. Su tipo de sociedad de los toltecas era teocrática y militarista, gobernada por una élite de sacerdotes y guerreros. Estaba jerarquizada por nobles guerreros, artesanos, comerciantes, campesinos y esclavos. Su tipo de calendario era Shu o Wayi, que era de un año solar de 365 días, usado para la agricultura y festividades. Otra también que se utilizaba era la Tonal Wayi, que era un ritual de 260 días, relacionado con la adivinación y la religión de 52 años, que coincidían ambos ciclos, marcando un siglo mesoamericano. Sus tradiciones y costumbres fueron los sacrificios humanos para honrar a los dioses, culto a Quetzalcóatl,
como dios civilizador. También realizaban juegos de pelota con significado religioso, ceremonias agrícolas para pedir buenas cosechas, construcción de templos y esculturas como Atlantes de Tula. Tipos de rito. Los toltecas realizaban ritos religiosos como sacrificios humanos, ceremonias agrícolas, rituales guerreros y el juego de pelota con significado sagrado. Los olmecas son considerados una de las civilizaciones más antiguas de Mesoamérica, que floreció aproximadamente entre 1200 a.C. y 400 a.C., en lo que hoy es el sureste de México, principalmente en los estados de Veracruz y Tabasco. Desarrollaron una compleja sociedad jerárquica con líderes políticos y religiosos, y son famosos por sus enormes cabezas de piedra talladas y centros ceremoniales como la Venta y San Lorenzo. Aunque su sistema de escritura no está completamente descifrado, se cree que fueron pioneros en este aspecto, así como en matemáticas y astronomía. Su religión se centraba en la naturaleza, con deidades relacionadas con la agricultura y el jaguar. Y sus innovaciones culturales y artísticas sentaron las bases para las civilizaciones posteriores en la región. Principales deidades. Una de sus principales deidades era el jaguar, el cual representa la fuerza y el poder. Su segunda deidad era la serpiente emplumada, que aunque es más asociada con culturas posteriores como los aztecas, su representación en la iconografía olmeca sugiere una conexión con la durabilidad entre el cielo y la tierra. Su tercera deidad era el dios del maíz, fundamental para la agricultura. Su cuarta deidad era los dioses de la lluvia y el relámpago, y como quinta deidad, pues distintos dioses ancestros. Centros ceremoniales. Como principal centro ceremonial estaba San Lorenzo, el cual fue considerado el primer y más antiguo centro ceremonial olmeca, el cual floreció entre 1200 y 900 a.C. Destaca por sus grandes esculturas de piedra, cabezas colosales y plataformas ceremoniales. Su segundo centro ceremonial era la Venta, el cual estaba ubicado en Tabasco y fue importante entre 900 y 400 a.C. Famoso por su gran pirámide, altares y esculturas, incluyendo la famosa cabeza colosal y un complejo sistema de drenaje. Su tercer centro ceremonial se llamaba el Manatí, el cual era un sitio menos conocido, pero significativo por sus ofrendas de figuras y objetos de jade que sugieren prácticas rituales. Actividades económicas. La principal actividad económica de los olmecas era la agricultura, el cual se basaba en la recolección de semillas como el maíz, frijol, calabazas y algunos otros cultivos. El maíz en particular era principal porque era la base de su dieta. Su segunda actividad económica era la caza y la recolección. Completaban su dieta con la caza de animales como ciervos y aves, así como la recolección de frutas y plantas silvestres. Su tercera actividad económica era el comercio. Los olmecas participaban en el comercio a larga distancia, en el cual intercambiaban productos como el jade, la obsidiana, el cacao y textiles con otras culturas mesoamericanas. Esto les permitió obtener recursos que no estaban disponibles en su región. La ubicación de los olmecas. La cultura olmeca, hoy llamada la cultura madre, se estableció en lo que actualmente es el sur del estado de Veracruz y noroeste de Tabasco. Tuvo sus grandes capitales en San Lorenzo, Tenochtitlan y Tres Zapotes en Veracruz y en La Venta en Tabasco. Contó además con asentamientos menores como Lengua de los Cerros, el Manatí y Estero Rabón. Tipo de sociedad. La sociedad olmeca llegó a desarrollar una organización social estratificada compuesta por los gobernantes divinos, la aristocracia y la gente común. La existencia de una genealogía aportó los principios de exclusión social y jerarquización de linajes con el fin de legitimar a los gobernantes y distinguir a la élite de los demás. El calendario de los olmecas. El calendario olmeca se distinguió por su sofisticación y precisión, basado en una combinación del ciclo solar y lunar.
Uno de ellos era el Tzolk'in, que consta de 260 días y era un ciclo sagrado empleado por los olmecas para regular rituales, ceremonias y eventos astronómicos. Por otro lado, el Hap, compuesto de 18 meses de 20 días cada uno, más 5 días desafortunados, sumaba un total de 365 días y configuraba el año solar olmeca. Costumbres y tradiciones. Una de las costumbres de los olmecas era el juego de pelota, creado para la convivencia y ceremonias religiosas. Otra de las costumbres y tradiciones eran cabezas colosales, que esculpían enormes piedras con rostros de gobernantes, origen aún incierto. Calendario agrícola, guiaba siembras y cosechas, y eventos a gran escala, en el cual organizaban ceremonias en grandes espacios, influenciadas por su religión. Tipos de rituales. Las prácticas religiosas de los olmecas, como el sacrificio, rituales en cuevas, peregrinaciones, ofrendas, juego de pelotas, estructuras piramidales y una fascinación por los reflejos, fueron también elementos que retomaron las civilizaciones posteriores hasta la conquista española en el siglo XVI.